Elías Antonio Saca González, un empresario y político que tiene la preposición ex muchas veces en su currículum. Expresidente de la ANEP, expresidente del COENA, ex candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad y expresidente de la República. Muchas gracias. Hasta hoy lo conozco. Las mayorías lo conocen como Tony Saca, uno de los salvadoreños con mayor influencia dentro de la política nacional en las últimas 2 décadas. Corrió como candidato presidencial y no ganó, pero ha perdido. De cara a la segunda vuelta, el actor de reparto se convirtió en protagonista. Con más de 300.000 votos conseguidos con Unidad, su apoyo daría la llave que abre las puertas de Casa Presidencial en las elecciones del 9 de marzo. Hoy conocemos su historia, su trayectoria. Su familia emigró desde Palestina a El Salvador en la primera mitad del siglo pasado. Nació en Usulután el 9 de marzo de 1965. Cuando tenía 13 años ingresó al área de las comunicaciones como reportero deportivo y vendedor de publicidad. Bueno, la verdad es que era tan gordito Tony desde siempre, que cuando estaba en la Sonora, y lo digo con cariño y con respeto, Tony, por si acaso tú vas a estar viendo esta entrevista. ¿Te acuerdas que te decíamos el gordito, el elefante? Y no se molestaba Tony, ¿verdad? No se molestaba. Y lo más aplaudible quizá es que aún siendo presidente de la República, Tony con sus amigos jamás cambió. En 1983 ingresa a la Universidad de El Salvador para estudiar periodismo. Un año después se retira de sus estudios universitarios. Bueno, yo lo conozco quizás cuando yo tenía alrededor de 11 años. Él fue compañero de mi mamá en la Universidad Nacional en algunas materias y llegaba a mi casa. Tony tendría sus 18 años, 19. Yo andaría por los 12 a 13 y llegaba a prestarle los cuadernos a mi mamá para copiar clases porque debido a lo que él ya andaba en los medios de comunicación, no iba mucho a clases. Entonces una amistad y una relación desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El Salvador en 1989 aún vivía en guerra civil. En ese año pasaron hechos que marcaron la historia del país. Fueron las últimas elecciones antes de los acuerdos de paz. Luego hubo cese al fuego y se comenzó a recomponer el escenario político que aún define esta elección. El presidente de la República, licenciado Alfredo Cristiani, en su discurso de toma de posesión, expresó: estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno en la búsqueda de la paz. Se celebran elecciones en El Salvador y por primera vez el partido Arena llega al Ejecutivo. En noviembre, la guerrilla del FMLN lanza la ofensiva Hasta el Tope, en la que avanzan en los municipios del área metropolitana de San Salvador. Radio Venceremos da información desde la capital. En estos momentos, fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional consolidan posiciones. En esa coyuntura, elementos de la Fuerza Armada ingresan a la Universidad Centroamericana UCA y asesinan a 6 jesuitas y 2 empleadas domésticas. La pregunta debe ser: ¿quién resuelve más humanamente los problemas de las mayorías populares? Ese mismo año, el partido de derecha recibe al que sería su presidente, Tony Saca. Mi relación directamente con él es a partir de 1988, cuando yo también inicio a incursionar en los medios de comunicación. Y la relación más directa con él es a partir de 1991, después de fallecido don Mauricio Saade Torres. Él me invita a formar parte del grupo de trabajo de Canal 4 cuando él era director de la estación. Estuvimos ahí hasta 1993 con él. Carlos Aranzamendi. Atención a Luego él se retira y vuelve para narrar con nosotros el Mundial de Francia 1998. Bueno, ahí estamos observando a la fanaticada brasileña Ricky Martin en el momento final de su presentación. Y la relación ha sido más adelante de colega y posteriormente
obviamente con las distancias respectivas cuando él asume la presidencia de la República. Por más de una década mantuvo un perfil bajo en el partido, mientras su carrera como empresario continuaba en ascenso. Tengo un amigo con el cual me identifico mucho al solo entrar a la asamblea, a la política, que en ese momento era el director nacional de Juventud, que era el licenciado René Figueroa. Él ya tenía un grado de amistad con Tony bastante grande. Tan es así que hoy en día son compadres, tienen una relación muy estrecha. Con René yo me identifico en la política, me vuelvo parte del equipo de él me va abriendo oportunidades y él me va haciendo un aproximamiento más grande a la figura del expresidente Saca. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, San Pedro Puxtla. En 1993 funda Radio Astral, la primera del grupo Samix. 20 años después, con 14 radios, se ha convertido en el empresario más grande de este sector en El Salvador. Su presencia en los medios de comunicación le permitió a Elías Antonio Saca participar de las primarias internas del partido Arena para las elecciones presidenciales de 2004. Ustedes recordarán cuando el país era un caos, en que aquí no había presidente, por el desencanto o por la indiferencia con que Francisco Flores atendía los problemas del país. En ese momento Arena tiene sus peores resultados en la historia. Creo que bajaron a 26 diputados o 27 diputados, perdieron casi todas las cabeceras departamentales como alcaldías y fue un caos en Arena. En ese momento se creía que el FMLN llegaba al gobierno y fue gracias a la figura de Elías Antonio Saca que logró captar esa simpatía de la población, y en momentos en que Arena parecía muy abajo, tras la llegada de Tony Saca como candidato, lo hizo ganar en primera vuelta y con un gran margen sobre el FMLN y su candidato Chafik Handal. Cuando fui presidente, di 2 aumentos a los pensionados. Ahora lo haré de nuevo. Durante la administración de Saca se crearon algunos programas sociales como Fosalud, Red Solidaria y alimentación en los centros escolares y bachillerato gratuito. Le dimos mayor vigor a la democracia y seguimos fortaleciendo la institucionalidad. Democracia y libertad son la más grande herencia que en el campo político dejamos los 4 gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista Arena. La gran herencia de Tony Saca es haber dejado los programas sociales. Él fue tildado al interior del partido por algunos empresarios, incluso de comunista, de un presidente de izquierda, porque no coincidían, como por ejemplo Red Solidaria, o populista también, como un programa como Red Solidaria que consistía en llegar a los municipios más pobres de este país y entregarle dinero en efectivo a las personas. Sin embargo, a pesar de estar al frente del Ejecutivo, Saca también se mantuvo como presidente de su partido, decisión que fue duramente criticada por la oposición. Quien debería considerar renunciar a la presidencia del partido oficial es el presidente Saca, en la medida que su condición de presidente del Ejecutivo le inhibe desde el punto de vista constitucional prevalecerse de su cargo para hacer política partidista. El país no puede darse el lujo de contar con un presidente que divide su tiempo entre la atención a los problemas de la nación y los problemas y necesidades que enfrenta su partido. La pobreza, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, entre otros, son problemas de tal complejidad que demandan de una presidencia a tiempo completo. Para algunos miembros de su partido, Saca pretendió concentrar el poder político y mediático. Varios candidatos de nuestro partido que luego se convirtieron en presidente habían ostentado la presidencia del partido. Sin embargo, al obtener la presidencia de la República, la costumbre era soltar la presidencia del partido, ceder ese espacio a alguien más, y en el caso de Elías Antonio Saca eso no se dio. Él mantuvo la presidencia del partido durante su presidencia de la República, concentrando mucho poder, haciendo que el partido perdiera identidad, al no poder un partido criticar la gestión de un gobierno.
no solo se mantuvo él en la presidencia de la República, sino varios de sus ministros y su círculo íntimo se volvieron los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional en buena parte. No hay duda que fue el poder mediático, no solo el él exponerse en los medios, sino también el tener el control, la propiedad de un grupo de medios, la que le permite a él potencializarse y luego capitalizar políticamente esas ventajas que le dio el ser propietario de medios. En el 2007, el FMLN elige al periodista Mauricio Funes como candidato a la presidencia, en las elecciones que se celebrarían 2 años después. Nosotros sí tenemos la voluntad y la fuerza para combatir estos males. A mí no me temblará el pulso, ni me faltarán energías y voluntad para perseguir la evasión, el contrabando y combatir la corrupción. Arenas realizó primarias cuestionadas por los mismos precandidatos a la presidencia. Afirmaban que todo estaba arreglado para que el exdirector de la policía, Rodrigo Ávila, presente por la patria, se quedara con la candidatura. En el 2009, el partido Arena logró convencer al PCN y al PDC para que retiraran a sus fórmulas presidenciales para unirse a la del partido tricolor. Sin embargo, la unión de la derecha en las elecciones de ese año no fue suficiente. A las 10 de la noche del 15 de marzo, el FMLN se declaraba ganador. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad nacional. La construcción de la unidad nacional exige dejar de lado desde ya, en este mismo instante, la confrontación y el revanchismo. Que Arena perdiera las elecciones presidenciales en 2009 no necesariamente implica que Tony Saca haya sido derrotado. Como buen empresario, toda crisis implica una oportunidad para el negocio. ¿Perdió algo Tony Saca en las elecciones de 2014? ¿Realmente fue derrotado? En diciembre de 2009, el partido Arena expulsa a Elías Antonio Saca con el argumento de haber alterado la elección que llevó como candidato a la presidencia a Rodrigo Ávila y de haber conspirado para la división interna del partido de derecha. A pesar del tiempo y al día de la fecha, ese mismo argumento se mantiene, a pesar que el partido tricolor requiere de los votos del Movimiento Unidad, fundado por Tony Saca. Yo no lo creo así. Siempre cada presidente tiene un círculo que es el que lo asesora, con el cual él se siente en confianza, con el que toma y participa en las grandes decisiones que hay que tomar. Entonces esto es propio de cada presidente. 7 meses después de la derrota en las urnas, 12 diputados propietarios y suplentes se separaron del partido Arena y posteriormente crearon el partido Gana. Hubieron mucha gente del partido Arena, incluyendo Cristiani, Paco Flores, el doctor Calderón Sol y otros, que generaron un ambiente de incertidumbre, de zozobra y de tanta situación incómoda al interior del partido. Se termina perdiendo por una cantidad muy poca de votos, diríamos, por 60.000 votos, que varios de esos 60.000, si los hubiesen votado mucha gente de Arena, no hubiésemos perdido, pero al final se termina votando. Después de escuchar a los 2 abogados representantes del expresidente Saca, ha tomado la determinación de expulsar del partido a Elías. Por supuesto que la responsabilidad recaía en el partido, en el presidente, no como para haber expulsado al expresidente Saca, pero de alguna manera de venganza por quererse sacar un resentimiento. Cristiani, Ernesto Mason, gente de mucho poder económico del país, se confabulan y lo terminan expulsando. Creo que él inicia su gobierno muy bien, rodeándose de un grupo de personas capaces, haciendo un buen gobierno, trayendo cosas buenas como Red Solidaria, como Fosalud. Me parece que fue un error, que fue prácticamente una tontería. Dentro del gobierno del señor Saca empiezan a salir casos de corrupción muy sonados, el caso de la carretera Diego de Holguín, el hospital de maternidad. Empieza a hacer uso indiscriminado de fondos discrecionales
mediante un mecanismo que se había creado de que los excedentes no ejecutados por diferentes ministerios y carteras de Estado pasaban a Casa Presidencial y Casa Presidencial podía gastarlos sin ninguna contraloría ni rendición de cuentas y sin ninguna transparencia. Hoy lo añoran, hoy le piden, le suplican, le han llamado que regrese. Creo que él tiene, como lo he dicho, así en la intimidad, dignidad. El hecho de que vayan a tu casa y te pongan un helicóptero para dar a conocer su casa, decir mentiras, el haberlo difamado por parte de algunos miembros del COENA, pues creo que no va a hacer que él regrese, pero es una decisión que él va a tomar. Ningún país puede perder el tiempo, mucho menos El Salvador. Por eso necesitamos elegir un presidente con liderazgo. Después de su expulsión, Tony Saca continuó promoviendo su imagen a través de sus medios de comunicación de cara a las elecciones presidenciales de este año. En el 2012, la fracción legislativa de Arena tiene una nueva fractura. 4 de sus diputados votaron a favor del presupuesto del siguiente año, que seguía entrampado por la falta de apoyo del principal partido de oposición. En el 2013, el partido tricolor sufre la última deserción de diputados hasta la fecha. La diputada Claudia Ramírez se separa del partido y posteriormente con sus colegas disidentes forman la fracción Unidos por El Salvador. Si tú no estás de acuerdo con algo, luchátete adentro para corregir los errores, pero no decís me voy. Así han dicho todos, pero hay un gordo atrás de todo esto. ¿Y quién es ese gordo? Bueno, no sé, le pongo gordo por decir, pero ha de haber algún gordo detrás de todo esto. ¿Y ese gordo tiene nombre y apellido? No sé, lo que te puedo decir es que todo coincide. Los discursos todos coinciden. En febrero de ese año, Tony Saca lanza su candidatura en un auditorio del Centro de Ferias y Convenciones. El público que asiste al evento proviene de las filas de los partidos que en el 2009 se unieron a la candidatura de Rodrigo Ávila. Porque unidad no tiene dueño. Deseo reiterar que en este esfuerzo hay espacio para todos. Quiero ser claro y establecer que el compromiso de unidad nacional que hoy adquirimos no supone confundir ni desconocer el importante rol que le corresponde a cada individuo, a cada entidad en esta sociedad libre y democrática. Gracias a tu apoyo y al de miles y miles de salvadoreños como tú, Unidad ya es una realidad. La candidatura de Tony Saca bajo la bandera de Unidad logró más de 300,000 votos a favor. Sin embargo, no obtuvo lo suficiente para irse a la segunda vuelta. La necesidad de votos ha llevado a Arena a pedir el voto de los simpatizantes de Saca, sin meterse con el expresidente luego de haberlo atacado y acusado de traidor. Yo no puedo decir, pero sí les puedo por lo menos mencionar que son altos dirigentes del COENA, parte de la fórmula presidencial. En lo personal, yo he sido también llamado por muchos miembros del COENA y de quien menos me esperaba que me llamara, no voy a decir el nombre, el que nunca creí que me iba a hablar en mi vida, con el que nos hemos declarado prácticamente una guerra abierta a través de medios de comunicación, me llamó queriéndose reunir conmigo. Tanto el FMLN como Arena han expresado públicamente el llamado de Saca y sus votantes para el 9 de marzo. Para algunos, el gran ganador de esta primera vuelta es Tony Saca, quien además ha permitido la apertura de una nueva derecha. Por otro lado, pues, sí, yo no vaya. Una foto. Creo que en sus planes estaba que tal como dejaba al país, lo dijo el presidente Funes, ¿verdad? Las finanzas del partido, del gobierno están por los suelos. Él podría haber calculado que el gobierno del FMLN iba a entrar en una gran crisis y que entonces él iba a retornar en las elecciones de 2014 como el salvador del país. Iba a ser aclamado porque se había retirado con gran popularidad y que el FMLN hubiese hundido al país en una tremenda crisis y él, controlando al partido Arena, podía retornar al poder. Buenas noches a todos. Yo creo que más bien era en este sentido su plan, quizás con lo que no pensó, porque además como él tenía el control de la estructura, es que lo fueran a expulsar. Ahí es donde
se le fue por otro lado, si es que acaso hubo una intencionalidad. Pero para otros, no se debe olvidar las acusaciones de hechos de corrupción que ocurrieron durante la administración del expresidente Saca. Sin duda que además de investigar casos de corrupción como el hospital de maternidad, como la ex Diego de Holguín y otros casos que hay por ahí, habrá que investigar incluso si no hubo tráfico de influencias en la asignación de frecuencias de radio. Por eso es que nosotros hemos planteado que es necesario en el país hacer una auditoría de frecuencia. Sin duda, un panorama que puede verse claro luego de la segunda vuelta que se realizará el próximo mes.